Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Aquí ya vieron lo que está sobre la mesa. No estoy hablando de los buñuelos, estoy hablando de esta caja. Esta caja, la recibí hace unos días, es un regalo que me mandó el amigo Daniel. Daniel fabrica estribos, así que vamos a ver qué es lo que hay, porque miren cómo suena. Bueno, vamos a correr esto. Yo sé que los está tentando, pero esto lo dejamos para después. La vamos a abrir. Vamos a romper el papel porque dicen que es para la suerte. Dice alfajores acá, habrá alfajores acá adentro. A ver por dónde abrimos. Por acá. Por acá. Viene con mucho papel. Oh, acá están dos pares de estribos, miren qué buenos que están. Muchísimas gracias Daniel por estos estribos, la verdad que están muy buenos. Si ustedes se quieren poner en contacto con Daniel porque les gustaron estos estribos, en la descripción voy a dejar sus redes sociales para que se comuniquen con él y se los encarguen porque están muy buenos. Ahora sí, vamos a pasar a la receta de los buñuelos. Para hacer los buñuelos vamos a usar 2 tazas de harina o 300 gramos. 2 huevos, vamos a usar un poco de leche. Yo lo he hecho a ojo a leche, más o menos una tacita. Vamos a usar 3 cucharadas de azúcar. Y yo le voy a agregar, sé que me van a odiar, pero le voy a agregar pasas porque me gustan los buñuelos con pasa. Y un poco de esencia de vainilla. Comencemos con la preparación. Le vamos a agregar el azúcar, 3 cucharadas. Le podrían agregar más, a mí me gusta echarle poco para que los buñuelos no salgan tan negros, porque si no se ponen muy oscuros si tienen demasiada azúcar. Bueno, y ahora batimos bien los huevos. Ahora le vamos a agregar las 2 tazas de harina. Ahora le voy a agregar un poco de leche, más o menos media taza. Ahora pruebo la consistencia, yo quiero que me quede un poco más líquida la masa, así que le voy a agregar un poquito más de leche. Bueno, esta es la consistencia que yo busco y les cuento un secreto. Miren, si ustedes quieren que los buñuelos les salgan más redonditos, la masa tiene que estar más densa. Y si la masa está más líquida, lo que va a pasar es que le va a salir más deformado. Ricos van a salir, pero van a estar más deformaditos. Ahora le voy a echar una cucharada de vainilla. También puede ser ralladura de limón. Y le voy a agregar pasas. También puede ser trocitos de manzana verde, queda bárbaro. Pero yo lo voy a hacer con pasas porque me gustan. Y mezclamos todo. Y listo, ahora vamos a freírlos. Acá estoy calentando una mezcla de aceite y grasa, estoy usando grasa de vaca porque me gusta el saborcito que le da a la grasa. Pero por supuesto, si ustedes quieren lo pueden freír solo con grasa o solo con aceite. Eso es a gusto de cada uno. Bueno, vamos a probar si el aceite está caliente. Vamos a echar el primero. Miren, yo lo preparo así. Siempre uso una cuchara más grande y una chiquitita. Tomo un poco de preparación. A mí me gustan chiquititos. En general a la gente le gusta que sean grandes, pero yo generalmente los hago chiquititos. Cargo la cuchara, ¿ven? Y ahora lo vuelco. Sabemos que el aceite está caliente cuando sube enseguida para arriba. Ahí vamos a echar otro. Fíjense cómo hago. Ahí, cargo la cuchara y vuelco. Vamos a tratar de que nos salgan lo más redondito posible. Acomodamos toda la preparación arriba de la cuchara. Volcamos. Cuanto más redonditos nos salen,
Mejor porque se dan vueltas solos, si no los tenemos que ir tocando para que se den vuelta. Los tocamos para que giren y se hagan parejo, ¿ven? Algunos se dieron vuelta solos. Les muestro otra vez cómo hago los buñuelos, miren. Con la cuchara más chica tomo la masa, cargo la cuchara más grande, acomodo que quede toda la masa sobre la cuchara y ahora lo llevo a la grasa. Y ahora lo echamos, ¿ven? Vamos haciendo que giren los que no se quieren dar vuelta. Y los que ya están hechos los vamos a sacar. Que son estos, miren cuando toman este color, ¿ven? Estos de acá ya están listos. Los escurrimos bien. Y los voy a echar en un plato con azúcar, bien. Y los voy a hacer así. Para que se les pegue todo el azúcar alrededor. Y si no, lo ayudamos con la mano. Ahí para que nos queden bien dulces. Y vamos con el último que nos salió chiquitito. Bueno, y acá se van los últimos. Bueno, ahora es el momento de la verdad. Vamos a probar uno para ver cómo está por dentro. Súper esponjoso, miren, se ve bárbaro, tienen un aroma riquísimo. Bueno, y ahora a probarlo. Buenísimo, y justo me tocó una pasa, que es lo que me gusta, cómo quedan las pasas en los buñuelos. Y como ya dije, también quedan muy buenos con pedacitos de manzanas verdes, quedan geniales. Y como pudieron ver, los buñuelos están buenísimos. Miren toda la cantidad que me salió con 2 tazas de harina leudante. Al principio del video me olvidé de mencionar que era harina leudante. También se puede usar harina en común, pero hay que agregarle polvo de hornear. Yo la verdad que no sé bien las proporciones, busquen por internet que lo van a encontrar porque vi que hay páginas que lo explican muy bien. Ahora sí me voy a despedir, pero antes les voy a pedir que dejen en los comentarios su receta de los buñuelos, porque vieron que cada casa tiene su forma de hacer los buñuelos. Y si ponen acá en YouTube buñuelos, van a encontrar que hay muchas recetas, así que hay casi tantas recetas como casas hay en Argentina. Así que contame tu receta. Bueno, espero que el video lo hayan visto bien, que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia, chao.